Capítulo 9, regla quinta, primera parte. Es necesario consultar los pasajes paralelos, explicando cosas espirituales por las espirituales. Con pasajes paralelos entendemos aquí los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación o tratan de un modo u otro de un mismo asunto. No solo es preciso apelar a tales paralelos para aclarar determinados pasajes obscuros, sino al tratarse de adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a las doctrinas y prácticas cristianas. Porque, como ya hemos indicado, una doctrina que pretende ser bíblica no puede considerarse del todo como tal sin resumir y expresar con fidelidad todo lo que establece y espectúa la Biblia en sus diferentes partes en orden al particular. Si siempre se hubiera tenido esto presente, no cundirían hoy tantos errores con la pretensión de ser doctrinas bíblicas. En este estudio importante conviene observar que hay paralelos de palabras, paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas generales. Paralelos de palabras. En cuanto a estos paralelos, cuando el conjunto de la frase o el contexto no bastan para explicar una palabra dudosa, se procura a veces adquirir su verdadero significado consultando otro texto en que ocurre. Y otras veces, tratándose de nombres propios, se apela al mismo proceder para hacer resaltar hechos y verdades que de otro modo perderían su importancia y significado. Ejemplo 1. En Gálatas 6:17 dice Pablo: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué eran esas marcas? Ni el conjunto de la frase ni el contexto nos lo explica. Acudamos pues a los pasajes paralelos. En 2 Corintios 4:10 hallamos en primer lugar que Pablo usa la expresión de llevar la muerte de Jesús en el cuerpo, hablando de la cruel persecución que continuamente padecía Cristo, lo que nos indica que esas marcas se relacionan con las persecuciones que sufría. Pero más luz alcanzamos por 2 Corintios 11:23 al 25, donde afirma el apóstol que había sido azotado 5 veces con disciplinas de cuero y 3 veces con varas. Suplicios tan crueles que si no dejaban muerto al paciente, causaban marcas en el cuerpo que duraban por toda la vida. Consultando así los paralelos aprendemos pues que las marcas que traía Pablo en el cuerpo no eran llagas o señales de la cruz milagrosa o artificialmente producidas, como pretenden algunos, sino marcas o señales de los suplicios sufridos por el Evangelio de Cristo. En la carta de los Gálatas 3:27 dice el apóstol que los bautizados están vestidos de Cristo. ¿En qué consiste estar vestido de Cristo? Por los pasajes paralelos en Romanos 13:13 al 14 y Colosenses 3:12 al 14, lo sacamos en claro. El estar vestido de Cristo por una parte consiste en haber dejado las prácticas carnales con las lujurias, disoluciones, pendencias y envidias, y por otra parte en haber adoptado como vestido decoroso las prácticas de una vida nueva, como la misericordia, la benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia y sobre todo el amor, cuyos hechos simbolizaban los cristianos primitivos en su bautismo, dejándose sepultar y levantar en señal de haber muerto a estas prácticas mundanas y de haber resucitado en esa vida nueva, con sus correspondientes prácticas nuevas. Así es como, consultando los paralelos, aprendemos que al estar vestido de Cristo no consiste en haber adoptado tal o cual túnica o vestido sagrado, sino en adornos espirituales o morales propios del cristiano sencillo, santo y puro. Según Hechos 13:22, David fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Querrá la Escritura con esta expresión presentarnos a David como modelo de perfección? No, porque no calla sus muchas y graves faltas, ni sus correspondientes castigos. ¿Cómo y en qué sentido, pues, fue varón conforme al corazón de Dios? Busquemos los paralelos. En 1 Samuel 2:35 dice Dios: me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. De lo que resulta, tomando todo el pasaje en consideración, que David, especialmente en su calidad de sacerdote rey, obraría según el corazón o voluntad de Dios. Esta idea se halla plenamente confirmada en el pasaje paralelo del capítulo 13, verso 14, a donde además encontramos que era en vista del rebelde Saúl, y contrario a su conducta malvada como rey, y que David sería varón conforme al corazón de Dios. Si bien David, pues, como vemos,
por la historia y por sus salmos, ordinariamente fue varón piadoso, en muchos casos digno de imitación. No nos autorizan de ningún modo los paralelos de nuestro pasaje a considerarle como modelo de perfección, siendo su significado primitivo, como hemos visto que David en su calidad oficial, contrario al rebelde rey Saúl, sería varón que obraría conforme al corazón o voluntad de Dios. Un ejemplo de la utilidad de consultar los paralelos en orden a los nombres propios lo tenemos en el relato de Balaam, que se nos presenta en Números capítulo 22 y 24, dejándonos en duda en cuanto al verdadero carácter de su persona. ¿Fue realmente un profeta? Y en tal caso, ¿cuál fue la causa de su caída? Consultando los paralelos del Nuevo Testamento, hallamos por 2 de Pedro 2:15 al 16 y Judas 11 que fue un pretendido profeta que obraba llevado por la pasión de la codicia, y por Apocalipsis 2:14 que sus instigaciones Balac hizo caer a los israelitas en un pecado tan grande que les costó la destrucción de 23,000 personas. Conviene observar también que por este estudio de paralelos se aclara contradicciones aparentes. Según Primera de Crónicas 21:11, por ejemplo, ofrece Gad a David de parte de Dios el castigo de 3 años de hambre, y según 2 Samuel 24:13 le pregunta a Gad si quiere 7 años de hambre. ¿Cómo puede preguntarle si quiere 7 y al mismo tiempo ofrecerle 3? Sencillamente porque el paralelo de 2 Samuel 21:1 comprendemos que en la pregunta toma Gad en cuenta los 3 años de hambre ya pasados, con el que están pasando, mientras que en el ofrecimiento de los 3 años solo se refiere al provenir. Atención, al consultarse esta clase de paralelos conviene proceder como sigue. Primeramente busca el paralelo, o sea, la aclaración de la palabra obscura en el mismo libro o autor en que se halla, luego en los demás libros de la misma época y finalmente en cualquier libro de las Escrituras. Esto es preciso porque a veces varía el sentido de una palabra, ya según el autor que la usa, según la época en que se emplea y aun como ya hemos indicado, según el texto en que ocurre en un mismo libro. Un ejemplo de cómo diferentes autores emplean una misma palabra en sentido diferente lo hallamos en las cartas de Pablo y de Santiago. La palabra obras, cuando ocurre sola en las cartas a los romanos y a los gálatas, significa lo opuesto a la fe, a saber, las prácticas de la ley antigua cual fundamento de la salvación. En la carta de Santiago, al contrario, se usa la misma palabra siempre en sentido de la obediencia y santidad que produce la verdadera fe en Jesús. En este caso y en casos parecidos, no se aclara pues la una palabra a la otra, de cuya circunstancia comprendemos la necesidad de buscar paralelos con preferencia en el mismo libro o en los libros del autor que se estudia. Notemos, sin embargo, que un mismo autor emplea a veces una palabra en sentido diferente, en cuyo caso tampoco una expresión explica a la otra. Leemos en Hechos 9:7 que los compañeros de Saulo en el camino de Damasco oyeron la voz del Señor, y en el capítulo 22:9 del mismo libro que no oyeron la voz. Es el caso que entre los griegos como entre nosotros la palabra oír se usaba en sentido de entender. Oyeron pues la voz y no la oyeron, es decir, oyeron el ruido, pero no entendieron las palabras. Del mismo modo distinguimos entre ver y ver, como lo hacían los hebreos, usando la palabra en sentido diferente. Así leemos en Génesis 48:8 al 10, que Israel vio los hijos de José, y acto seguido, que estaban tan agravados de vejez sus ojos que no podía ver. Es decir, los vio confusamente, pero no les podía ver con claridad, siendo necesario para ello ponérselos cerca, como también dice el contexto. Búsquense pues los paralelos con preferencia y en primer lugar en un mismo autor, pero no se espere ni en tal caso que sirvan siempre de paralelos todas las expresiones iguales. Prueba de cómo puede variar el significado de una palabra según la época en que se emplea. La tenemos en la palabra arrepentirse. En el Nuevo Testamento se usa constantemente en sentido de cambiar de opinión, de convicción íntima, de sentimiento, mientras que en el Antiguo Testamento tiene significados tan diferentes que únicamente el contexto en cada caso los puede aclarar. Tanto es así que en el Antiguo se dice de Dios mismo que se arrepintió, expresión que nunca emplean los escritores del Nuevo al hablar de Dios, excepto en el caso de citar el Antiguo Testamento.
de lo que resulta evidente que al decir que Dios se arrepiente, no debemos de ningún modo tomarlo en el mismo sentido de que nosotros hoy comprendemos el arrepentimiento de un hombre. Débense pues buscar los paralelos, en segundo lugar, en los escritos que datan de una misma época, con preferencia a los que se pudieran hallar en otras partes de las Escrituras.